alta. ¿Sí? ¿Quién ha dicho 110, por favor? Álvarez Ortiz. Perdón, ¿quién ha dicho 60? Cocalazo Beibar. Ya te he notado. Entonces, Álvarez, ¿tú has dicho 60? 110, dije el Ausi. Ya, alguien ha dicho por ahí 60. ¿Quién era? ¿No hay? Ya, entonces, para datos no agrupados, ya saben calcular la moda. ¿Sí? Siguiente, para datos agrupados. Ahí ya es más, no es más difícil, solamente tienen que aplicar esta fórmula, que si ustedes se fijan bien en esta fórmula, la única diferencia con la fórmula de la mediana, ¿sí? Está aquí. ¿Qué es la única diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula de la mediana para datos agrupados y la fórmula para la moda para datos agrupados? Todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto que está entre paréntesis es un poco similar, ¿sí? Y a su vez un poco diferente de la mediana, ¿ya? Entonces vamos a nosotros copiarnos esta fórmula para nuestro ejercicio, ¿sí? Aquí sería la moda. Copiamos nuestra fórmula. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la moda? ¿Sí? La moda es igual a todo esto que se llama límite inferior de clase, más, entre paréntesis, en el numerador que tenemos, n minúscula sub j o sub i, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, n sub i, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta, ¿sí? Más 1, ¿qué significa eso? Hemos avanzado en la anterior clase. El posterior, el que le sigue, el que va. Frecuencia que le sigue. La frecuencia La posterior, unidad añadida. ¿verdad? La siguiente, en otras palabras, ¿sí? Sí, Entonces, profe. la frecuencia absoluta posterior. Y en el denominador, la misma frecuencia absoluta posterior más la frecuencia anterior, ¿sí? Menos 1. Y todo eso multiplicado por la amplitud de clase. Entonces, hagamos eso. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a reemplazar valores. Por favor, a lo que vamos a hacer aquí, le van a sacar un capture, ¿ya? Voy a ver si puedo copiar esta fórmula en esta aplicación. Creo que no se puede. No, creo que no se puede. Ya. Entonces, la fórmula, ¿qué es lo que me está diciendo? La moda es el límite inferior de clase, ¿sí? Pero ¿de cuál voy a utilizar el límite inferior de clase? Porque aquí hay muchos, ¿verdad? ¿Cuál voy a utilizar? Entonces, para saber qué límite inferior de clase yo voy a utilizar, se tienen que acordar de la definición de moda. ¿Cómo hemos definido la moda? Es el valor de la variable que más veces se repite, o el valor de la variable más alto, ¿sí? Dependiendo. En este caso, como tenemos datos agrupados, vamos a buscar el valor de la variable más alto, ¿ya? ¿En dónde? En esta columna, ¿sí? ¿Estamos bien? En esta columna. Entonces, ¿cuál es el valor más grande en esta columna? 14. 14. Por tanto, de igual manera vamos a trabajar con esta aquí. ¿Cuánto es el límite inferior? 80. 90. Correcto. Entonces decimos que la moda es igual a el límite inferior de clase. ¿Qué más? Más, abrimos paréntesis, en el numerador, ¿cuál tiene que ir? La frecuencia absoluta posterior o anterior. Posterior.
posterior. Listo. ¿Dónde está? ¿Cuál sería esa frecuencia? 90. 6. No, la frecuencia absoluta posterior, ¿cuánto es? 6. 6. Muy bien. Entonces aquí tenemos 6. Aquí también va la posterior más la anterior. ¿Cuánto es la anterior a 14? 8. 8. Ahí está. Y todo eso vamos a multiplicar por la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? Aquí está. ¿Cuánto vale? 10. 10. 10. Listo. ¿Cuánto vale entonces la moda? 80 y... 84.29. Listo. 84 punto. Sí, hay que redondearlo o lo dejamos así nomás. Pueden redondear. Redondeando sería 29, sin redondear sería 28. Ya, redondeado, no hay problema. ¿Ya? Una pequeña aclaración entonces antes de pasar. Lo único que no se redondea, chicos, ya en la materia, estoy hablando de estadística 1, lo único que no se redondea nunca, nunca jamás, ¿verdad? Como un político ha dicho, never in the life, nunca se redondea, ¿ya? ¿Qué cosa no se redondea? La media aritmética. Ya anótense eso. La media aritmética nunca se redondea. ¿Ya? El resto pueden redondear, no hay problema. ¿Ya? Entonces, el valor de la moda para nuestro ejercicio es 84.29. ¿Ya? Ahí pueden sacarse, si quieren, un capture. Mientras les voy diciendo cómo se interpreta la moda. ¿Ya? La moda no tiene una interpretación exacta o clara, digamos. Entonces, bastará con decir que el valor de la moda es 84.29, ¿sí? Dependiendo de qué trate nuestro ejercicio. Creo que habíamos quedado en que iban a ser el precio de los pasajes, ¿no? De los vuelos. Entonces, si les pide interpretar, van a decir el valor de la moda es 84.29 bolivianos. ¿Sí? ¿Alguna duda entonces respecto a la moda, chicos? Todo claro. Listo, chicos. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Cómo hallar la moda. Lo siguiente que viene, chicos, es súper sencillo, ¿ya? Es los cuartiles, deciles y percentiles, ¿ya? Normalmente esto también entra en su examen, ¿ya? Se van a dar cuenta ahorita que es sumamente sencillo. Entonces, yo vengo y voy a copiar aquí la fórmula. Sí, le voy a poner cuartiles, deciles y percentiles. ¿Ya? A ver. Ahí está, la fórmula de los cuartiles. De igual manera, esta fórmula se parece a la moda, ¿sí? Lo único que varía es lo que está en el paréntesis, ¿sí? Pero fíjense bien, más arribita en la anterior clase hicimos la mediana, ¿sí? Y ustedes, si se fijan bien ahora, entre la mediana y la fórmula de los cuartiles, ¿ya? Deciles y percentiles más voy a poner, ¿ya? Para que se note más, para que ustedes se den cuenta. Aquí lo voy a copiar. Deciles y percentiles. Sí, algunos ya se deben estar dando cuenta, ¿verdad? Sí, son deciles y percentiles, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan bien entre la fórmula de la mediana, ¿sí?
Y la fórmula de los cuartiles, deciles y percentiles, ¿qué es lo único que está variando, chicos? El 2, el 10 y el 100. Lo que divide, uno está entre 4, entre 10 y el otro entre 100 en la media, ¿no? En la media Exactamente. el 2. Muy bien. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la mediana habíamos dicho que divide cualquier cosa exactamente por la mitad. Por eso, fíjense, en esta parte dice el número de datos, que es n minúscula, tienes que dividir entre 2. ¿Sí? Y al dividir entre 2, automáticamente estás buscando la mitad. ¿Ya? En los cuartiles, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que lleva con el licenciado, los cuartiles dividen en 4 partes, ¿sí? Entonces aquí te está diciendo esto. El número de datos lo divides entre 4. Y ya está, ¿sí? Los deciles lo propio. Los deciles dividen entre 10. Entonces ahí está. Con la única diferencia que aquí hay que hacer una operación más, ¿sí? Que no es nada difícil. Vamos a ver aquí, ¿sí? Y los percentiles dividen entre 100. ¿Sí? Y el resto, si se fijan, menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia absoluta es lo mismo. Menos la anterior entre la absoluta. Menos la anterior entre la absoluta. Menos la anterior entre la absoluta. Y el resto es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a hacer primero los cuartiles. ¿Sí? ¿Dónde está mi hojita? Ahí está. Ya lo voy a usar. A ver. Ya, ahora, el número de cuartil que me esté pidiendo, ¿sí? Me puede pedir el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4. No, no es eso. Sí, el cuartil 1, 2, 3 o 4 te puede pedir. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí en la fórmula. Si te está pidiendo el cuartil 1, ¿sí? Ese va a ser su subíndice del cual te está pidiendo. Como aquí te está pidiendo el 1, le pones subíndice 1, ¿sí? Y divides entre 4, ¿ya? Entonces vamos a hallar entonces el cuartil 1, ¿sí? Para hallar el cuartil 1, lo primero que vamos a hacer es recordar qué hacíamos para hallar la mediana, ¿sí? Vamos a seguir los mismos pasos que seguíamos para hallar la mediana, vamos a aplicar lo mismo en los cuartiles, los mismos pasos. ¿Qué es lo primero que hacen para hallar la mediana de datos agrupados? ¿Qué es lo primero que se halla? Si se han olvidado, entonces al formulario, ¿no ve? Al chanchullo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Dice, hallamos n medios. Ah, ya, entonces tengo que hallar n medios. En este caso ya no voy a hallar n medios, voy a hallar n cuartos. ¿Ya? Entonces, n, que es el número de datos, que ustedes ya lo tienen, divídanlo entre 4. ¿Cuánto es? 0.25. Listo. Entonces, ¿el resto está de acuerdo con ese número? ¿0.25? A mí me sale 12.5. Ya, a ver, el resto, chicos, ¿cómo les ha ido? 12.5. 12.5. ¿Sí? La persona que ha sacado un decimales, revise, por favor, alguna error está cometiendo. Ya, entonces estamos trabajando lo que es el cuartil 1. ¿Ya? Lo primero, entonces, es hallar n cuartos, ¿sí? Lo primero que van a hallar es esta partecita. ¿Ya?
Lo mismo para deciles y percentiles. ¿Ya? Aquí lo mismo. Primero van a hallar esto. Primero van a hallar esto. Y el resto es complemento. ¿Ya? ¿Cuál era el segundo paso? ¿Dónde está? Aquí está. Calcular n flecha abajo. Ese ya tenemos. Y luego buscar la frecuencia, ¿sí? N mayúscula que supera inmediatamente al primer valor que hemos hallado. En este caso, ¿qué frecuencia absoluta, ¿sí? Acumulada de arriba hacia abajo supera inmediatamente a 12.5? ¿Dónde está eso? En aquí, ¿qué número supera inmediatamente a 12.5? 16. 16. Ahí está. Entonces vamos a trabajar con todos los datos de esta fila que está pintado plomo. El límite inferior de clase de esto, ¿cuánto es? De esa fila. 8. El límite inferior, chicos. 60. 60. Correcto, 60. ¿Sí? Ustedes me están dictando la frecuencia absoluta, las personas que me han dicho 8. ¿Ya? Igual nos va a servir esa forma. ¿Ya? Entonces, en este caso, el límite inferior de clase es ¿cuánto? 60. ¿Sí? Menos, ¿sí? ¿Qué venía aquí? ¿Qué viene aquí en la fórmula? La frecuencia acumulada absoluta anterior o posterior. Anterior. Anterior. Anterior, correcto. Menos 1 anterior, más 1 posterior. ¿Cuál es el anterior de este número 16? 8. 8. Muy bien, 8. Y aquí viene su frecuencia absoluta de esa fila. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de esta fila? 8. 8. 8. Sí, es este que está pintado de café, chicos. ¿Ya? Está pintado de café, es eso. 8. Listo. Y por la amplitud de clase, ¿qué es cuánto? 10. 10. ¿Sí? Ahora, por favor, el cuartil 1, ¿cuánto sale? 65.62. Ya, 60 y... Un segundito. 65.62. O ¿Ya? 63. ¿Ya? Con 2 decimales está bien que trabaje. ¿Sí? ¿Todos han llegado a ese resultado, chicos? Yo sí. 63. Sí, o sí. 65.73. 63. Se llegaría a redondear por el 5 que tiene, pero yo no lo redondeé. Ya, 62 o 63 no afecta. ¿Sí? Ya. Entonces, el cuartil 1 vale 65.62. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si lo que hemos hecho está bien o está mal? ¿Sí? Lo mismo en la moda hace rato, me he olvidado decirles. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si está bien o no? ¿Ya? El cuartil 1 ha salido 65.62. ¿Ya? Acuérdense de ese número. El cuartil 1 tiene que estar comprendido en este intervalo, ¿sí? El valor que hemos encontrado, ¿sí? Que vamos a encontrar de cualquiera, de la mediana, la moda, cuartil, decil, percentil, siempre tiene que estar comprendido en el intervalo con el cual hemos trabajado, ¿ya? Entonces, en este caso, para hallar el cuartil 1 hemos trabajado con este intervalo, ¿verdad? Y el número que hemos obtenido como respuesta, que es 65.62, tiene que estar dentro de ese intervalo. 65.62 está comprendido dentro de este intervalo. Sí. Sí, correcto. Por tanto, está bien. ¿Ya? Ahora, hace rato, lo que hemos hecho hace rato, la moda. ¿Cuánto valía, por favor, la moda? 84.29. Sí. 84.20 y tantos, ¿verdad? Entonces,
Fíjense, la moda la hemos trabajado en esta fila, ¿sí? Perdón, en esta columna. Y hemos trabajado con esta fila, ¿verdad? El 84.29 está comprendido entre 80 y 90. Sí. Sí. ¿Sí? Por tanto, 100% correcto la respuesta. ¿Sí? Si la moda, ¿sí?, nos hubiera salido 90 y tantos o nos hubiera salido 70 y algo, tienen que decir, chicos, no, algo está mal aquí porque tiene que salir un número que está entre estos dos números. ¿Sí? Esa es la prueba para verificar si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Ya, entonces, ¿cómo se interpreta ahora los cuartiles? ¿Sí? Los cuartiles hemos dicho que dividen en 4 partes iguales. Si todo este conjunto vale 100%, cada parte, ¿cuánto vale? 25. 25, 25, 25. ¿Sí? Muy bien. El cuartil 1, ¿dónde está ubicado? El cuartil 1 está ahí. ¿Sí? El cuartil 1. Que me dice que vale 65.62. Ya van a disculpar mis números, no soy bueno manejando el ratón. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan de la anterior clase, para interpretar la mediana, interpretábamos de esta manera, ¿verdad? Leyendo de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Primero vamos a interpretar esta parte, ¿sí? Y después vamos a interpretar su complemento, ¿sí? Entonces, por favor, les voy a dictar, anoten cómo se interpreta el cuartil número 1, ¿sí? Y lo mismo va para el cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces, primero vamos a interpretar esta parte, ¿sí? Escriban, chicos. El 25%, ¿sí? ¿De qué trataba nuestro ejercicio? De los precios, ¿verdad? El 25% de los precios de los pasajes son menores o iguales al número que hemos hallado, ¿sí? 65.62. No termina ahí la interpretación, tenemos que interpretar su complemento. Decimos, coma, y el 75%, ¿sí? Su complemento, si quieren pónganlo entre paréntesis, o el restante 75% de los precios de los boletos de la línea Aéreo Sur son mayores o iguales a 65.62 bolivianos. ¿Sí? Ahí también se pueden sacar un captura de pantalla. ¿Sí? Oxy, Bien, una chicos. preguntita. ¿Sí? ¿Esos 25 puede volver a repetirlo? Mi internet se fue y recién entré de nuevo, por favor. Claro, no hay problema. ¿Ya? Para todos, repito nuevamente. El 25% de los precios de los boletos son menores o iguales a 65.62. Y el restante 75%, ¿sí?, del precio de los pasajes son mayores o iguales a 65.62 bolivianos. ¿Sí? ¿Lo tienen, chicos?
Auxi, Sí, Auxi. disculpe. Una vez más. ¿No serían pasajeros, Auxi, en vez de precios? Obviamente serían pasajeros, ¿verdad? Pero para fines didácticos hemos dicho que vamos a cambiar. En vez de pasajeros van a ser precios de los boletos, ¿ya? Ahora, si estás trabajando con el enunciado original, lo mismo, ¿sí? El 25%, ¿sí?, de los vuelos llevan menor o igual a 65.62 pasajeros, ¿sí? Y el restante 75% de los vuelos llevan mayor o igual a 62.62 pasajeros, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿por qué lo he cambiado? Precisamente por lo que acabo de mencionar, ¿sí? Si yo digo el 25% de los vuelos, hasta ahí está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Llevan menor o igual a 65.62 pasajeros. Y si yo me acuerdo, la primera clase que he pasado con ese auxiliar, ¿sí?, ese auxiliar a mí me ha dicho que en una variable discreta, ¿sí?, no puede haber decimales, ¿sí? Es decir, si estamos hablando aquí de pasajeros, pregunto, ¿será que hay 65.62 pasajeros? No, ¿Algún vuelo No, tendrá esa cantidad de pasajeros, chicos? no. no. No, No, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema si alguien quiere trabajar esto con pasajeros, ¿sí? En realidad son pasajeros, ¿verdad? Pero para fines didácticos nosotros le hemos cambiado que son los precios, ¿ya? ¿Por qué? Porque 65.62 pasajeros no existe, ¿ya? Aclaro tu duda entonces, compañero, Sí, Auxi, sí. colega, ¿sí? No hay ningún problema si lo mantienes, ¿ya? Entiendo entonces, chicos, cómo hallar los cuartiles. Auxilio, una consulta. ¿Y cómo hallaríamos el cuartil 2? El cuartil 2, ¿sí? Hay algo interesante, gracias por la pregunta. Fíjense bien, yo lo voy a hacer así. A ver. El cuartil número 2. Esto de aquí puedo borrar, ¿no? Esto que estoy señalando. ¿Ya le han sacado captura? Sí, Auxi. Ya. Muy bien. La pregunta que plantea su compañera es muy interesante, ¿sí? Fíjense bien por qué. El anterior clase, ¿sí?, para interpretar la mediana, habíamos dicho que la mediana divide al conjunto por la mitad, ¿verdad? Vale decir que esto es 50 y este otro es 50, ¿sí? La mediana está ubicado en aquí, ¿sí? Y en nuestro ejercicio, el cuartil número 2 sería ese de ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora? ¿Sí? Esta línea, si ustedes se fijan, es la misma, ¿sí? Esa línea es la misma, ¿ya? Entonces, si en su examen les pide, halle la mediana, halle el cuartil número 2, no es necesario que encuentren el cuartil número 2. Basta con decir que la mediana es tanto, ¿sí? Y ese mismo valor de la mediana es el cuartil 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay 50%, ¿sí? Y aquí, ¿cuánto hay? Hasta esta línea amarilla, ¿cuánto hay? 25 de aquí y 25 de aquí. ¿Cuánto hay? 50, ¿sí? Y si ustedes hacen la prueba, ¿sí? Y eso va a ser su tarea. Si ustedes hacen la prueba y hallan el cuartil 2, ¿sí?, tiene que darles lo mismo que les ha dado para la mediana, ¿sí? Respondo a su pregunta, compañera. Sí, Auxi. ¿Sí? Ahora, Sí, sí, dígame.
¿De qué manera entonces tendríamos que responder si hubiera? ¿De qué En su manera sería la examen, justificación? en su examen nunca les va a pedir lo mismo, ¿ya? Porque es pérdida de tiempo más claro, ¿sí? Que les pida lo mismo. Pero ¿cuál es tu pregunta? A ver, no te entiendo muy bien. Así como para que dimos la respuesta anterior del 25% de los precios es menor a o igual a 65 y 62%, algo así. ¿Cómo sería la respuesta en este Ah, ya, caso? la interpretación del cuartil número 2, Sí, exacto. ¿sí? Ya. La interpretación del cuartil 2, chicos, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo que la interpretación de la mediana, ¿sí? ¿Por qué? Por favor, dícteme cuánto sale el valor de la mediana. La anterior clase hemos hecho, chicos, ¿cuánto es el valor de la mediana? 84.5. 84.5 o 0,5. Aplicando la fórmula era 80. 80,71. Sí, 80.71. 80.71, ¿sí? Sí, eso. Después que hagan su tarea, ¿sí? Que hayan el cuartil 2, van a hallar que van a llegar a su respuesta que el cuartil 2 es 80.71. Ahora, ¿cómo se interpreta este 80.71? ¿Sí? Lo mismo que la mediana. ¿Por qué lo mismo que la mediana? ¿Sí? Habíamos dicho que vamos a leer en este sentido, ¿sí? En el mismo sentido que leemos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a interpretar toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte que estoy pintando de amarillo, ¿sí? ¿Qué vamos a decir de eso? El 50%, ¿sí? Del precio de los pasajes, ¿sí? Es menor o igual a ¿cuánto? A 80.71. Y el restante 50% del precio de los pasajes es mayor o igual a 80.71, ¿sí? Y lo que les acabo de dictar, ¿sí? Si ustedes comparan, si lo tienen la interpretación de la mediana, es absolutamente lo mismo. ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, conclusión, el cuartil 2 es lo mismo que la mediana, ¿sí? Ahora no termina ahí, aprovechando que ya tienen una idea. A ver, si estos son los deciles y estos son los percentiles, esta línea negro que yo he hecho aquí, ¿qué decil sería? Decil 5. Correcto. ¿Sí? ¿Y este qué número de percentil sería? 50. 50. Muy bien. ¿Sí? Conclusión. La mediana es lo mismo que el cuartil 2, que el decil 5 y que el percentil 50. ¿Sí? Y podemos hacer más ejemplos con esto. ¿Ya? Para terminar, el cuartil 1, ¿sí? Nunca va a ser igual que la mediana. ¿Ya? Nunca va a haber una línea que divide esto. ¿Ya? Pero sí va a haber de los deciles. ¿Sí? ¿Qué número de decil sería? A ver, primero, ¿hay o no hay? Creo que no hay. No hay. No hay, ¿verdad? Porque este sería el decil 2.5, ¿sí? Y esto no existe. ¿Sí? El decil 2.5 no existe. Entonces, ¿de cuál? Pero sí habría. Percentil 25. De los percentiles, ¿sí? Correcto. ¿Qué número de percentil sería esta línea?
El 25. Sí, 25, 25. De igual manera, 25 y 25. ¿Sí? Conclusión. El cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25. El cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75. 75. ¿Sí? Entonces, ¿se ha entendido, chicos? ¿Sí? Es lo mismo, ¿ya? Cuidado en su examen, ¿sí? Me están dando una idea. Cuidado en su examen. Yo les pregunto, hay el cuartil 2, el percentil 50, el decil 5 y la mediana, ¿sí? Y para eso yo les voy a dar 2 minutos, ¿ya? Ya, exagerando, 2 minutos y medio, ¿ya? Y cuidado me digan, pero 2 minutos y medio para hallar 4 cosas, no sé, pues un algo, ¿ya? Me van a decir, ¿ya? Entonces ya saben, chicos, ¿sí? Lo siguiente que nos tocaría ver es entonces los deciles. De igual manera, vamos a hallar el decil 3, ¿sí? No importa qué número de decil quieran hallar, ¿ya? Lo único que va a variar, fíjense bien en esta parte, fíjense, aquí me está pidiendo el decil número 3, ¿sí? Por tanto, su subíndice sería el número 3, ¿verdad? En esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hallar? ¿Sí? En el numerador, fíjense bien, ¿qué es lo que está yendo en el numerador? El número de decil que me está pidiendo. Si me está pidiendo el decil 3, en el numerador tengo que poner el decil 3, ¿sí? Y en el denominador, ¿qué es lo que va a ir? Los deciles, ¿en cuántas partes dividen? En 10 partes, ¿ya? Entonces, de ahí sale este 10. El número de datos ya lo tienen y el resto ya saben hacer. Entonces, hagamos el decil número 3, ¿sí? Si gustan, pueden hacer cualquiera. Si les digo en su examen, halle el decil número 7. El 7 va a ser el subíndice y en el numerador automáticamente va a ir el decil que me está pidiendo. Y el denominador nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque los deciles dividen en 10 partes. ¿Ya? Entonces, hallemos el decil número 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? Buscar 3 3 sobre 10 décimos sobre de n. n. Correcto, buscar 3 décimos de n. Entonces, ustedes calculen 3 dividido entre 10 y ese resultado multiplicado por n minúscula, que es el número de datos. ¿Sí? Entonces, 3 dividido entre 10 por 50 datos, creo que teníamos, ¿no? Sí, 50 datos. sería 15. A mí me salió 15. ¿Sí? 15, ¿estamos de Sí. acuerdo todos? 15. Sí, Muy bien. sí. El segundo paso era hallar las frecuencias de arriba abajo. Eso ya lo tenemos, ¿ya? Y el tercer paso. ¿Cuál es la frecuencia en esta columna que supera inmediatamente al número que hemos hallado en el primer paso? Que 16. nos daba 15. 16. Entonces, el que supera inmediatamente a ese número es el 16. ¿Sí? Ya lo tienen, chicos, ¿sí? El límite inferior de clase, ¿cuánto es? 60. 60. Listo. La frecuencia anterior, ¿cuánto era? 8. 8. La frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 8 igual creo. 8 también. A ver, verifiquemos. ¿Sí? Aquí está 8. Ese que está pintado de café, ¿verdad? Correcto. Todo esto entre 8 y multiplicado por la amplitud, que es 10. ¿Cuánto me sale el decil número 3? 68.75. Ya. 68. .75.
¿Sí? ¿Todos han sacado ese resultado, chicos? Sí, Auxi. Sí, Auxi. Bien, ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que ese resultado está bien o está mal? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué tenemos que hacer con este número? Este número tenemos que ver en el intervalo con los datos que hemos trabajado, ¿sí? Ese número que es, ¿cuánto? 68.75. ¿Está entre 60 y 70? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, por tanto, bien, ¿verdad? Carita feliz. Ya, no parece muy feliz esa carita. Ya, muy bien, ¿ya? ¿Cómo se interpreta el decil número 3? Sí, ahí está, tengo todo este conjunto. Sí, ahí está. Para que no se confundan. Más o menos por ahí está el decil 3. ¿Sí? Que vale ¿cuánto? 68.75. ¿Sí? De igual manera, el decil 3, ¿sí? Ahí tenemos 30%. ¿Y aquí cuánto tendríamos? Si todo esto vale 100%. 70. 70. ¿Sí? Y ya saben interpretar. 70%. ¿Sí? 70% y 30%. Ya, está muy bien. A ver, lo vamos a poner nomás. Por ciento. ¿Sí? ¿Y cómo se interpretaría? Entonces, primero tengo que interpretar esta parte. El 30% del precio de los vuelos son menores o iguales a 68.75. Y el restante 70%, ¿sí? Del precio de los vuelos, ¿sí? Son mayores o iguales a 68.75%. ¿Sí? Ahí también saquen su capture, ¿sí? Y me avisan cuando ya esté. ¿Ya lo tienen? Sí, Auxi. Sí, Auxi. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Listo. Lo siguiente, para concluir, que tenemos los percentiles. De igual manera, ¿sí? El percentil que te esté pidiendo será el subíndice, ¿sí? Y automáticamente ese percentil que te está pidiendo es el numerador de esta expresión, ¿sí? Si te está pidiendo el percentil 90 en el numerador, 90. Y en el denominador nunca va a cambiar. Los percentiles dividen entre 100 partes, ¿sí? Y ahora, un punto, por favor, para quien me diga cuánto es el percentil. No 33. A ver, pongámosle el percentil 29. ¿Ya? Un punto, por favor, para que me diga cuánto es el percentil 29. 14.5. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Ya? ¿Tan rápido? Ya, 14.5. 5. Ya, a ver, ¿cuál es su apellido? 14.5, Auxi. Ya. Herbas, ¿de qué grupo eres? El 02. Ya, a ver, ¿el resto les han llegado a lo mismo o no? Sí, Auxi. Sí, Auxi. 14.5. 14. Perdón, Auxi, ¿dijiste percentil 29? Sí. El percentil 29 me sale 68,12, sin redondear. El 14.5 lo que está indicando sería solo el 29 sobre 100 por 50.
Ya, a ver, lo primero que debían hacer entonces era dividir 29 entre 100 multiplicado por 50. ¿Cuánto les da eso? Eso recién sale 14.5. Ya, entonces me han dictado mal, ¿no ve? Esto es punto 25. Ya, 14.5. 14.5 le dije a Auxi. ya, a ver. Punto 5. ¿Sí? ¿Así? Sí. Sí. Listo. Menos el anterior, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 8. anterior, chicos? 8. 8. Ya, muy bien. 8. ¿Sí? Y en el denominador, Igual 8. igual 8. Es la Y el frecuencia absoluta. límite inferior, ¿cuánto es? 60. 60. Sí. Muy bien. Por tanto, el percentil 29 es 68.128. coma 12. 125. Listo. Sí, cuidado, chicos, cuidado, les pido percentil y ustedes dicten este número de aquí, ¿verdad? Sí, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, esta es mi respuesta. Sí, yo veo con qué intervalo he trabajado. ¿Con cuál hemos trabajado? ¿Con el de cuarto? 16. No, el Con segundo. este, ¿no? Sí. Bien. El número que me ha dado es 68.2. ¿Está comprendido entre estos dos? Sí. Sí. Sí, por tanto, Sí. 100% bien. ¿Sí? Teníamos... ¿qué pasa? Ahí está, tenemos todo ese conjunto del 100% y el percentil 68 más o menos debe estar por ahí. ¿Ya? Entonces, aquí no, es el percentil 29, chicos. Ya, ahí está. Percentil número 29. ¿Sí? ¿Vale cuánto? 68 con 12. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos? Lo mismo. ¿Sí? Hasta aquí hay cuánto? 29%. ¿Sí? ¿Y aquí cuánto hay? 71. 71. Listo. Entonces, ustedes ya saben interpretar, ¿verdad? El 29% del precio de los pasajes son menores o iguales al resultado que han obtenido. ¿Sí? Y el complemento. Y el restante 71% del precio de los pasajes son mayores o iguales al resultado que han obtenido. ¿Sí? Sáquense, por favor, ahí un capture. Ya está. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda entonces de cómo hallar la moda, los deciles, perdón, cuartiles, deciles, percentiles? ¿Alguna duda? Perdón, Oxy, estos datos para hallar los percentiles, deciles y cuartiles, ¿siempre vamos a sacar de una tabla? Siempre van a sacar de la tabla. Sí, si recuerdan ustedes, en nuestra primera clase, cuando habíamos aprendido a elaborar tablas de distribución de frecuencias, les dije que si su tabla está mal, no sirve de nada que calculen todo lo que viene posteriormente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar mal. Entonces, todo lo que hemos calculado está en función de ¿qué? De nuestra tabla.
¿Sí? Por eso es muy importante que elaboren bien su tabla. ¿Sí? Si su tabla está mal, olvídense, chicos. Ya no es que algún procedimiento hágame valer, no hay eso. ¿Sí? Es como en la contabilidad, ¿verdad? Si tu balance de apertura está mal, chao, todo el resto, ¿verdad? Si tu asiento de diario número 1 está mal, chao. ¿Sí? ¿Alguna duda entonces, chicos? Disculpe, Ausi. La frecuencia absoluta, ¿no ve? Si es flecha arriba, ¿es lo mismo el procedimiento o lo cambio en el... Ya. Nunca va a ser flecha arriba. ¿Ya? De esto me estás hablando, ¿verdad o no? Sí, sí. ¿Sí? Nunca va a ser flecha arriba esto, chicos. ¿Ya? Siempre va a ser flecha abajo. ¿Ya? Siempre tienen que buscar entonces la frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? Pero en flecha abajo, ¿sí? Si hacen flecha arriba, no les va a salir, chicos. ¿Ya? Entonces siempre la frecuencia acumulada absoluta de arriba abajo. ¿Ya? Ya, gracias, Ausi. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, yo tengo una duda. Hemos Sí. trabajado con los intervalos entre 60 y 70 y solo con eso. ¿Cómo me doy cuenta? No sé, esa parte me confundí. Ya. Si el resultado de tu percentil número 29 es 68.62, para verificar este número si está bien o no está bien, ¿sí? Tú tienes que ver este número y comprobar si este número que has obtenido está comprendido entre los intervalos que has trabajado. ¿Sí? Entonces, hemos trabajado con toda esta fila. ¿Sí? Con toda esta fila. Por tanto, vamos a trabajar con este intervalo. ¿Sí? Con todos los datos. Y el número Sí, que has justamente obtenido... ahí y el justamente número, les mi duda. ¿Qué pasa si, o ya, cómo me va a decir que trabaje con el otro intervalo? ya, entonces, ¿dónde está? Aquí está. Lo primero que tienes que hacer es hallar n medios, ¿sí? En el caso de la mediana, esta partecita de aquí, esta partecita de aquí, ¿sí? En la mediana. Ahora, ¿dónde está? En los cuartiles, deciles y percentiles, lo mismo, vas a trabajar primero esa partecita. Lo primero que tienes que hallar es esta parte, ¿sí? Entonces, como nosotros habíamos trabajado, ¿sí? Esto, el primer paso sería lo siguiente. 29, ¿sí? Tienes que dividirlo entre cuánto, los percentiles entre cuánto divide. Entre 100. ¿Sí? Y todo eso dice que lo multipliques por el número de datos, por n minúscula. ¿Sí? Aquí está, por n minúscula. ¿Cuánto es n minúscula? 50. 50. ¿Sí? Y este resultado debe ser este. ¿Sí? Sí. Ahora, este es el primer paso. El segundo paso dice que es hallar estas frecuencias. NI flecha abajo. ¿Sí? Pero eso ya lo tenemos. ¿Sí? Aquí está, ya no es necesario calcular. Bien. Y el tercer paso, ¿sí? El tercer pasito, dice que tienes que observar. ¿Sí? Tienes que ver qué frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? ¿Qué frecuencia
supera inmediatamente a este número de aquí. ¿Dónde vamos a buscar eso? Aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto era ese número? 14.5. ¿Qué frecuencia en esta columna supera inmediatamente a 14.5? El 16. Este número 16, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con toda esa fila, ¿sí? Y automáticamente, cuando ustedes ya tienen definido la fila, automáticamente ya tienen el intervalo, ¿sí? Donde en este intervalo tiene que estar su respuesta. Hacemos todos los cálculos y 68.12. ¿Está comprendido entre 60 y 70? Sí, ahora sí la entendí, gracias. ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿Alguna perfecto. otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, lo siguiente que nos tocaría ver es la media geométrica, ¿sí? Siendo un resumen, decimos que este estadígrafo se utiliza para promediar, ¿sí? Promediar razones, ¿sí? Que van en este sentido, ¿sí? Expresadas en fracciones, índices, ¿sí? Que igual pueden estar expresados en porcentajes o en fracciones, y proporciones, ¿sí? Que van expresadas en este sentido. Y aquí está lo más importante, que varían con el tiempo, ¿sí? Su fórmula es la siguiente, ¿sí? Y para hacer proyecciones, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Me imagino que todos ya han aprobado matemática financiera. Entonces, si se fijan bien, esta fórmula es la de capitalización compuesta, ¿sí? O interés compuesto, ¿sí? Y ahí está. Suponiendo que nuestro ejercicio se trate de una producción, ¿sí? Aquí tenemos este elemento de aquí, es la producción estimada para el año dado, ¿sí? Si me está pidiendo estime cuánto puede ser su nota, ya, entonces es P sub n, ¿sí? Es algo del futuro. Vamos a estimar. Ahora, esto de aquí, ¿sí? Es la producción del año base, ¿sí? La producción de hoy día, del presente, ¿sí? 1, no hay mucho problema, más la tasa de crecimiento, ¿sí? Que va a salir de aquí. De aquí va a salir una tasa y esa tasa vamos a utilizar, ¿sí? Siempre y cuando nos pida estimaciones, ¿sí? Si no les pide estimaciones, hayan esto y ahí termina el ejercicio, ¿sí? Y elevado al n, que significa periodos menos 1, ¿sí? Entonces, voy a explicar esto en el texto del licenciado. Ya, ¿dónde está? Voy a buscar. Aquí está. Ya, para que me entiendan mejor. Y puedan tener también ustedes para que repasen la media geométrica. ¿Ya? Normalmente no entra la media geométrica. ¿Ya? Pero no se confíen, chicos. A ver, vamos a esperar un poquito que cargue. ¿Sí? Su examen es el día lunes para el 21. El día lunes para el grupo 04. Y el día martes para el 02, ¿no? ¿Sí es así, chicos, o no? Sí, Los días, sí. El horario es en el horario de cada grupo nomás, ¿no? ¿Sí? ¿O en uno Sí, van a el dar los horario otros? es, sí, el horario es en tu horario que te corresponde, ¿ya? Va a haber alguna, ¿cómo se dice? Alguna confusión, ¿sí?
el grupo 21 no va a tener ese problema. Ya el problema va a ser con el 0,2 y el 0,4. No problema, sino confusión, ¿ya? Como los dos grupos están unidos, ¿sí? En un solo grupo de WhatsApp, entonces el 0,4 va a dar más antes que el 0,2, ¿sí? Entonces, los del 0,2 no tienen por qué entrar a ese formulario, ¿sí? Porque su examen va a cambiar. Pueden entrar, pero no les va a dejar ver las preguntas, ¿sí? Porque para ver las preguntas les va a preguntar una serie de datos y si no llenan esos datos no les va a dejar ver las preguntas, ¿sí? Entonces, ni entren al formulario que les va a mandar, chicos, ¿ya? Los del 0,2 y los del 0,4, como les corresponde dar su examen, entran y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, aquí está el ejercicio que voy a explicarles, que está en el texto. ¿Sí? Dice lo siguiente. Si una producción ha experimentado un crecimiento del 30% del primero al segundo año, ¿sí? Y un incremento del 35% del segundo al tercer año, y un decrecimiento del 15% del tercer al cuarto año. Inciso A, calcular la tasa promedio de crecimiento, ¿sí? Entonces, primero tienen que hallar esto, ¿sí? Tienen que hallar I minúscula. Y una vez, ¿de dónde van a obtener esta I minúscula? Les dije que vamos a obtener de esta fórmula, ¿sí? Continuemos. Inciso B, estime la producción del quinto año si la del primer año es 100. Entonces, ya nos está dando ahí algunos datos. Ya me está dando la producción del año base, ¿sí? Me está diciendo tanto es la producción. Y me está pidiendo que haya una producción estimada para cierto año, ¿sí? Entonces, la solución dice, tomando como producción que la base son 100 unidades en el primer año, en el segundo año el porcentaje de crecimiento es 30%. ¿De dónde ha salido esto? Lo que está marcado con plomo, ¿sí? Un crecimiento del 30% del primer al segundo año, ¿sí? El primer año dice que es 100, ¿sí? A este 100% le tenemos que aumentar 30%, ¿sí? Hacemos cálculos respectivos y ahí está, ¿sí? La tasa de crecimiento, ¿sí? Es 1.30, ¿sí? Del primer año al segundo año. Lo mismo vamos a hacer para el tercer y cuarto año, ¿sí? Vamos a aplicar la tasa de crecimiento, el porcentaje de crecimiento que me está dando a la producción ¿de qué año? Del año que hemos hallado, ¿sí? Aquí está. Esta es la producción del segundo año. Para el tercer año, este va a ser, ¿sí? La producción inicial, ¿sí? Es lo mismo que un, ¿cómo se dice? Cuando llevamos costos, el inventario final del 31 de agosto, ¿sí? Va a ser el inventario inicial de ¿cuándo? Del 1 de septiembre, ¿verdad? Aquí es lo mismo, ¿sí? Más o menos es esa idea. Digamos que es el inventario final, ¿sí? De enero, y automáticamente este inventario final del 31 de enero será el inventario inicial del 1 de febrero, ¿sí? Aplicamos el porcentaje de crecimiento y ahí ya tenemos, ¿sí? Ese dato y sacamos la tasa de crecimiento, ahí está, ¿sí? Fíjense, ya tengo una tasa de crecimiento, otra tasa de crecimiento, ¿sí? Lo mismo para el cuarto año y aquí ya tenemos otra tasa de crecimiento, ¿sí? Si se preguntan de dónde han salido esto, si no han logrado entender muy bien esto, aquí está, ¿sí? Los cálculos están presentando en una tabla, ¿sí? A ver un poco más cerca, ahí, ¿sí? Para el primer año, ¿sí? No hay crecimiento.
A partir del segundo año ya hay un crecimiento del 1.30, que es esto. Para el tercer año seguramente es 1.35 y para el cuarto año es 0.85. Muy bien. Ahora ya tenemos las tasas, ¿sí? En otras palabras, ya tenemos estos valores de aquí, ¿sí? X1, X2, X3, X4, ¿sí? Reemplazamos valores, ¿sí? En nuestra media geométrica, perdón, ¿sí? Y vamos a obtener que tenemos una tasa de crecimiento de 1.1426, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan aquí en la fórmula, la raíz enésima, ¿sí? Pero ¿cuánto es esta n? No siempre es 3. Aquí puede ser 2, puede ser 1, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser cualquier número. ¿De qué depende? De los valores que yo tengo aquí. Tengo un valor, 1, dos valores, 2, 3 valores, 3. Por tanto, tengo que sacar la raíz cúbica. Si yo tuviera aquí más valores, tendría 4 valores, tendría que sacar la raíz cuarta. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la tasa y el valor hallado es igual a 1 más la tasa. Es igual, si quieren, a esta expresión de aquí. ¿Sí? 1 más. Todo esto, el resultado que obtengan, es igual que esto. ¿Sí? 1 más i. De ahí van a despejar y ya van a tener los demás datos y ya van a poder estimar lo que les está pidiendo. Despejando, entonces, tienen que la tasa es esto, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 100 y ya vamos a tener la tasa de crecimiento en porcentaje, ¿sí? Y ahí está, eso es lo que me estaba pidiendo el inciso A. ¿Dónde está? Calcule la tasa promedio de crecimiento de los 3 años. La tasa de crecimiento promedio de los 3 años es 14.26%. Inciso B. Me estaba pidiendo que estime la producción para el quinto año. Aquí hay un quinto año, ¿sí? No sabemos aquí ningún dato, pero en función a estos datos que yo tengo, yo voy a poder estimar para el quinto año, ¿sí? Estimar se refiere a que, por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia, ¿sí? Cuando estábamos viviendo el momento crítico, estimaban, ¿verdad? Cuándo iba a ser el pico, cuánto iba a bajar, cuántos casos íbamos a hacer, ¿sí? Aquí más o menos es lo mismo, ¿ya? Pero no es igual. Entonces, tenemos que estimar nosotros para el quinto año. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Tenemos este valor de aquí. ¿De dónde sale ese valor de ahí? Fíjense bien, ¿dónde está ese valor? $149. Aquí está este valor, ¿sí? ¿De dónde ha salido? Es la estimación, ¿sí? Aplicando este porcentaje, ¿sí? Ahí tenemos ese valor. ¿De cuál? Del cuarto año, ¿sí? Del último año. Si me está pidiendo que estime del quinto año, yo voy a utilizar el cuarto año, ¿sí? Este de aquí. Si me está pidiendo que proyecte el cuarto año, entonces yo voy a utilizar del tercer año, este. Pero como no es el caso, vamos a utilizar lo que nos dicen, ¿sí? Le vamos a sumar este valor de aquí, ¿sí? Ahí está la tasa promedio de crecimiento. Y le vamos a multiplicar por el mismo valor que teníamos aquí, ¿sí? Ahí está. Esta es entonces la estimación para el quinto año, ¿sí? Pero ¿a dónde entra ahora esta fórmula? ¿Sí? Que no le ha tocado. Entonces, esta es una forma de hacer y aplicando esta fórmula de interés compuesto,
De igual manera vamos a llegar a este resultado. Entonces, esta es una manera de hacer y esta es otra, ¿sí? Vamos a hacer con esto. La producción estimada, la producción del año base y la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento ya lo tienen, ¿sí? La producción del año base también ya lo tenemos. Lo único que nos falta es la producción estimada, ¿sí? Entonces, reemplazando datos, tenemos la producción para el año número 5, ¿sí? La producción para el año número 5, ¿sí? Es igual, dice, a la producción del año base. ¿Cuánto es el año base? El año base siempre va a ser el primer dato que tenemos. ¿Cuánto es la producción del año base? 100. ¿Sí? Entonces, reemplazamos 100. 1 más la tasa de crecimiento, ¿sí? Que era, ¿cuánto? 0.1426. Ahí está. Cerramos paréntesis. Entre los periodos menos 1. Ahora, ¿cómo voy a saber cuánto vale n? De la siguiente manera. ¿Cuántos periodos tengo, incluido lo que estamos estimando? 5 periodos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene este 5. Menos 1. Entonces, 5 menos 1, 4. Reemplazan en su calculadora y van a obtener que la producción estimada para el año 5 es 170.44. ¿Sí? Una forma de estimar, otra forma de estimar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces antes de concluir con la media geométrica? No, sí. ¿Sí? Todo claro, ¿verdad? Bien, chicos, ya estamos sobre la hora, entonces, antes de que se vayan, por favor, ya no nos falta mucho, ya yo creo que en una clase más podemos terminar. ¿Están de acuerdo? Entonces, si pasamos mañana a las 5:15. Sí, Sí, sí. Sí, sí. De todas maneras, yo voy a consultar mediante el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y si no hubiera, si alguien no pudiera en ese horario, vamos a quedar en otro horario. Y si no llegamos a un mutuo acuerdo, ni modo, no hay clases, ¿verdad? ¿Ya? Pero yo tengo la esperanza de que vamos a llegar a un buen acuerdo. ¿Ya? Fíjense, ya no nos falta mucho, ¿sí? Vamos a hallar la varianza, el coeficiente de variabilidad. Esto no va a entrar a su examen, ¿sí? Entonces, hasta aquí tendríamos que avanzar. Fíjense bien, ya no es mucho. Sí, ya estamos aquí. Sí, entonces, chicos, en la noche, tipo 9:30 o tipo 10, podemos comunicarnos mediante el WhatsApp, ¿sí? Y ahí podemos quedar, por favor, mañana en qué horario podemos pasar, ¿sí? Y si hubiera la posibilidad de pasar una clase en domingo para aclarar cualquier tipo de dudas, no hay problema, y yo lo hago, ¿ya? Entonces, en eso quedamos, ¿ya? Una última aclaración, todas las personas que están en este momento, ¿sí? Voy a sacar un capture ahorita a la reunión y todas las personas tienen más un punto, ¿sí? Todos, hayan o no hayan participado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he visto que han participado la mayoría de las personas, ¿ya? Por tanto, todos, Estuco, Ustaris, Vallejos, Vargas, Bertugués, Silvestre, Ceja, Sánchez, Albatierra, Salazar, Ruth, Rojas, Rioja, Quimpe, Onofre, ¿sí? Y todos tienen más un punto, ¿sí? Gracias, Bien, chicos, Auxi. si no hay más dudas, entonces quedamos en la noche. Gracias, auxiliar. Gracias. Gracias, Auxi. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta Auxi. luego. Hasta luego. En la noche quedamos entonces. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, hasta luego. Gracias por la asignatura, Auxi. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego.